¿Qué era la esponja soporífera? ¿Tienen idea? Era opio. Era opio. Y Dioscórides, un pupilo de Hipócrates, ya empieza a utilizar la palabra anestesia al hecho de calmar. Después viene pues este compadre Paracelso en el siglo XV, que ya da un paso más adelante del uso del opio, del uso de hierbas medicinales. Y él ya empieza a hacer una combinación de ácido sulfúrico con alcohol caliente. Y esto modifica un poco lo que era la esponja soporífera de Hipócrates, y Paracelso esta mezcla la empieza a aplicar ya en esponjas sobre los pacientes para que inhalen y producirles un incremento en el umbral del dolor. Y fíjense cómo Paracelso ya nos dice que entre los remedios que Dios Todopoderoso se ha asignado al hombre para aliviar sus sufrimientos, ninguno es tan eficaz como el otro. O sea, la magnitud que tenía la anestesia en los pacientes para que le dedicaran estas palabras. Los inventos, los intentos de mejorar la calidad de vida, de salvar a la gente, llevaron pues a hacer la intubación endotraqueal, en la cual la primera vez que se hizo en 1543, la hicieron con un tubo de cáñamo. Un cáñamo que lo perforaron, limpiaron los tabiques que había y con eso se intubó a la primera persona. Esa es la primera referencia que tenemos de intubación endotraqueal. Y para su compañero, que habló ahorita sobre el curare, cuando los españoles llegan a América, lo primero que observan, lo primero que tienen es un enfrentamiento con los nativos americanos. Y en uno de esos enfrentamientos, uno de los españoles que llegaron poco a lo fue Juan de la Cosa. Y Juan de la Cosa muere de una forma muy dramática. En el enfrentamiento es alcanzado por una flecha de los nativos. Y cuando huyen los españoles, a los pocos segundos Juan de la Cosa cae al suelo y porque ve la cara de terror que él tenía, y obviamente era porque él no podía moverse, quedó paralizado. Además, no podía respirar y ve cómo va cambiando su coloración de blanca, típica del europeo, a una coloración azulada, hasta ponerse completamente azul y dejar de respirar y morir con la cara. Hasta ese momento nadie sabía qué es lo que pasaba y nadie se explicaba cuál era el motivo. Empezaron los españoles a tener terror a las flechas de los nativos por esa muerte tan tormentosa que tenían los españoles. Entonces, resumiendo todo lo que hemos conversado hasta ahora, lo que es anestesia en la antigüedad, anestesia se basaba en hipnosis. Muchos hablaban del famoso médico brujo que iba, les cantaba, movía sus maracas y trataba de hipnotizar al paciente. Se basaba en la gran ingesta de alcohol, ¿no? El vino, los productos macerados como la chicha que preparaban en esos tiempos. Y otra cosa que hacían era el congelamiento, utilizar hielo para congelar partes del cuerpo y poder calmar el dolor. Y el extremo al que llegaron fue la compresión cardíaca. Le aplicaban
congestión en las carótidas hasta que dejaban sin oxigenación el cerebro y el paciente perdía el conocimiento. Y una vez que perdía el conocimiento, extraían las flechas, curaban las heridas cuando eran procesos ciegas, ¿no? Entonces, estos métodos rudimentarios eran cómo se ¿qué pasa con el siglo XV, el siglo XVIII? Las letras, la ciencia empieza a evolucionar y ya empezamos a hacer una medicina un poco más científica, ¿no? Y ese incidente con Juan de la Cosa, cuando llegó a España, seguía siendo un problema que nadie pudo describir, seguía causando intriga entre los científicos, hasta que en 1595, algunos años después, 40 años después del descubrimiento de América, Walter Raleigh descubre cuál fue la causa de esa muerte, la tormentosa muerte de la cosa, y descubre el curare. Esa fue la causa de la muerte de la cosa. Y hasta el día de hoy nosotros venimos usando derivados de los famosos relajantes musculares, como son el roculón, el veculón, el almendrón. Siguen las evoluciones hasta que Robert Hooke describe lo que es la ventilación artificial. La primera ventilación artificial que se hace fue boca a boca. Y en 1492 se da otro avance científico bastante importante. El Papa Inocencio VIII es uno de los papas más longevos de los que se tiene conocimiento. Ya empieza pues a decaer en su salud, y su médico, un judío que era su médico de cabecera, empieza pues a decir cómo le doy vitalidad al Papa. Y se le ocurre una ideita y dice, bueno, el problema es que está envejeciendo, vamos a hacerlo envejecer. Entonces, vamos a darle sangre de una persona. Y empieza, consigue 3 adolescentes entre 14 y 15 años y le realizan la primera transfusión de sangre de la que se tiene conocimiento, 1490. El resultado lo mató al Papa. Se murió el Papa Inocencio con la transfusión. $150 años después, Jean-Baptiste Denis realiza un nuevo intento de transfusión sanguínea y lo hace a un adolescente bastante enfermo, pero ya no lo hace con sangre de humano, sino que hace la primera transfusión sanguínea con sangre de oveja. Y curiosamente, a diferencia de lo que pasó con el Papa Inocencio, esta transfusión sí dio resultado. El paciente salió. Se hicieron intentos de transfusión posterior, dijeron, bueno, si la sangre funciona, sigamos haciendo las transfusiones, y fueron unas de cal y otras de arena. Más de arena que de cal. Entonces seguían falleciendo los pacientes, unos fallecían, otros vivían, pero no había una explicación. Hasta 1901, en que Landsteiner describe por primera vez los grupos sanguíneos. A, el B, el O y el factor RH. Esto le valió el premio Nobel. Y obviamente, desde ese momento, la transfusión de sangre ya tenía una base científica y ya se explicó por qué dio Inocencio
y por qué los diferentes intentos de transfusión tenían ese albur de unos siglos. En 1772 se descubre por fin el óxido nitroso, lo que nosotros conocemos hoy como el gas hilarante o gas de la risa. Cosa curiosa, el gas hilarante no lo descubre Frey, lo descubren los odontólogos. El otro gran terror en la Edad Media era, en la Edad Moderna también, era la extracción dental. La gente prefería morirse con su dolor, hacer sus infecciones, ¿no? Pero no someterse a una extracción. No le ponían, cuando iban al odontólogo, les ponía un palo ahí para que no se fuera la muela, agarraba su tenaza, entre cuatro lo sujetaban contra la silla y el odontólogo con un alicate les ponía la muela. Obviamente era una cosa muy buena. Horace Wells es el padre de la anestesia moderna. Sucede que en Boston hacen una primera extracción dentaria con óxido nitroso. Y ahora le va bien, la extracción es un éxito y sigue intentándolo con sus pacientes. Aparentemente tiene un éxito. Tiene éxito con el ejemplo de los pacientes que acudían a su consulta con las extracciones dentarias y empezó a hacer dinero. La ambición, en realidad fue la ambición como el más fácil, hizo que Horace Wells siguiera experimentando y tratando de ampliar su espectro de atenciones para óxido nitroso. Y en un intento de hacer masivo esto, hace una demostración. Hace una demostración en la Facultad de Medicina. Y en la Facultad de Medicina, en el auditorio, en el anfiteatro, llevan un paciente, lo sientan delante de todos, así como ustedes, lo sientan acá adelante, le empiezan a poner el óxido nitroso. Obviamente, este descubrimiento de Wells tenía muchos detractores. Y entre sus detractores tenía a un reconocido catedrático, una de las eminencias médicas del momento. Entonces, cuando Wells empieza a aplicar el óxido nitroso, el paciente empieza a perder el conocimiento. Empieza a perder conocimiento y de medio de la tribuna salta este catedrático y le dice que lo que está haciendo es matar al paciente. Lo están matando. Déjalo. Wells se asusta y suspende la administración del óxido nitroso. El paciente ya estaba inconsciente. Entonces inicia la extracción de la muela, pero la dosis había sido insuficiente. Entonces, obviamente, el paciente empieza a sentir dolor, le mete un golpe a Horace Wells, lo tumba y empieza con la risa. Entonces, la demostración científica se convirtió en un circo. El paciente empezó a reírse, a revolcarse en el suelo, Horace Wells estaba por allá todo ensangrentado después de haber recibido, y la demostración resultó todo un fracaso. Fracasó el óxido nitroso. Wells salió muy decepcionado de esa exhibición y terminó suicidándose. A los 2 años se suicidó. Fue el fin de su carrera como odontólogo. Se alcoholizó, empezó a entrar en prostitutas, una vida así de fracaso. Se infectó con sífilis, agravó su cuadro y finalmente se suicidó.
Pero Wells tenía un pupilo, William Morton, también odontólogo. William Morton estuvo ayudándole a Lawrence Wells cuando hizo la primera demostración. Pero William Morton no se quedó ahí. William Morton empezó a experimentar con otros productos, como el cloroformo. Empezó primero a probar con su perro. A su perro le ponía algodón con cloroformo y el perro todos los días sí implementaba el perro todos los días salía a probar. En realidad le fue mejor, empezó a idear, William Morton ideó un producto, una vasija especial de vidrio que encajaba perfectamente cubriendo boca y nariz, y por arriba colocaba algodones y por ahí iba goteándole cloroformo para que el paciente vaya inhalando. Su resultado fue muy bueno. Fue muy bueno y él lo llamó equilibrio, lo quiso patentar. La idea de William Morton fue patentar el cloroformo como el famoso litio. Morton fue rechazado en su intento de patentar el cloroformo. Dijeron pues que primero diera la fórmula del litio. Él se negó a dar la fórmula. Entonces, como no le patentaron la fórmula también en su afán de hacerse millonario, no tuvo más que dar la fórmula abierta al público y dijo pues, que el famoso litio. Entonces, cambió la posibilidad de ser millonario, pero se volvió un experto en el manejo del cloroformo. Entonces, acudió nuevamente al hospital de Boston y Boston habló con un cirujano para calmar el paciente quirúrgico. Y con este médico hicieron la primera cirugía bajo anestesia. Fue la extracción de un tumor cervical. Obviamente fue un éxito la cirugía, el paciente se recuperó, no tuvo dolor, ahí sí la exhibición para todo el anfiteatro fue exitosa y Morton se llevó los aplausos. Y se popularizó y se empezó a utilizar para los partos. Tal es así que la reina Victoria se somete a su séptimo parto bajo sedación. 1800 se aísla la orfepacocaína, que inicialmente se utilizaba en las hojas de coca, en los nativos, y ven como la boca se adormecía y empezó a aislarse la cocaína. Empezaron a desarrollarse los anestésicos locales casi desde el siglo XX. Y a mediados del siglo XX empiezan a desarrollarse ya otro tipo de anestésicos como el exovapital, el tiopetal, la melamina. Y aparece la anestesiología una especialidad. ¿Qué pasa en el Perú? Conozcamos un poco de nuestra historia. Nosotros sabemos de la cultura Paracas, de las trepanaciones craneales. Definitivamente las trepanaciones craneales tenían que hacerse bajo anestesia. De alguna manera tenían que haberse hecho. Tenemos evidencia de que las trepanaciones craneales eran exitosas o se realizaban en pacientes vivos, porque sí tenemos restos de cráneos que han cicatrizado. Pero si no hubiera habido cicatrización, si no hubieran estado vivos, no hubiera hecho cicatrización. Entonces sí tenemos evidencia de que esto se realizaba. Entonces, ¿cómo hacían estos primeros esbozos de medicina para realizar sus preparaciones craneales? Pues la hacían utilizando
la hoja de coca, utilizaban algunas otras hierbas y utilizaban el alcohol. Los fermentados de chicha hacían para poder calmar a las personas. La primera anestesia moderna que se realiza fue en 1847 a cargo del doctor Julio Sandoval Bravo. Este doctor Julio Sandoval fue amigo de William Morton. O sea, con él aprendió el uso del cloroformo. Años después, se apertura la Facultad de Medicina de San Fernando. Cuando se apertura la Facultad de Medicina, uno de los primeros convocados para la facultad fue el doctor Evaristo Dornelas, que era portugués. Este doctor Evaristo Dornelas, si bien llega al Perú como médico general, empieza a trabajar el cloroformo. Y es el que aquí Tiro de Morto, junto con Sandoval, empiezan a difundir el uso del cloroformo, pero hasta ese momento solo en gripe. Después aparece alguien conocido para nosotros, el doctor Jacob Wilson Hunter. ¿No? Hay un escrito que lleva su nombre. El doctor Hunter es el pionero de la narcosis clorofórmica. Se especializa solo en anestesia con cloroformo y la difunde casi en todo el Perú. Y su centro de acción fue Arequipa, lo que antiguamente era el Hospital San Juan de Dios, que quedaba en la calle San Juan de Dios, orillas de ahí se hace más popular la anestesia clorofórmica y empieza a tener pupilos. Y uno de ellos es Tomás Ezequiel Cáceres, que hace la primera tesis sobre anestesia, en la cual asocia cloroformo a morfina parenteral. Esta tesis, si bien Ezequiel Cáceres es arequipeño, la hace en la única facultad de medicina que existe en Perú. Y en cuanto a anestesia local, la primera referencia que se tiene fue el 27 de marzo de 1894, cuando el presidente de la República en ese momento, Remigio Morales Bermúdez, hace un cuadro de apendicitis con peritonitis. Su estado ya estaba bastante venido menos y se le realiza esta apendicectomía bajo anestesia local con derivados de la cocaína. Obviamente, falleció por como ven, todo es incipiente, todo era nada muy científico hasta los últimos años. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos derivado? Hemos derivado, pues ya no tanto en inhalatorios, ya pasamos de etapa de los inhalatorios y ahora estamos en esta edad de las computadoras. Ahora damos anestesia de una forma mucho más precisa, con monitorización exhaustiva de todas las funciones vitales, de la función cerebral y calculando dosis exactas, o sea, las posibilidades de fallecer por una sobredosis anestésica realmente son mínimas. Hasta hace unos 40, 50 años un paciente falleció durante la cirugía. Disculpe la anestesia. Y sí, tal vez sí, porque no había una forma de dosificar. Ahora no. Ahora la dosis se hace en función del peso, de la talla, de la contextura, calculando el tejido magro. Y no solo eso, sino calculando cómo va pasando la anestesia de uno a otro compartimento.
Ya sabemos que la anestesia se va a almacenar en la grasa. Muy bien. Lo de la grasa tiene que regresar al plasma. Entonces, ¿en qué cantidad? Estas computadoras nos dicen en qué cantidad va a regresar de la grasa al plasma. Entonces, la cantidad de anestesio que esté en el plasma se va a incrementar, de lo que está aumentando, más lo que regresa se va a incrementar. Ya hago un cálculo para que en tal momento la dosis que voy a administrar disminuya para que se compense con la medida de la grasa. O sea, es como un juego de computadoras que ya nos simplifican para el trabajo anestésio. Básicamente nuestro trabajo se limita a apretar el botón del centro. Por otro lado, si queremos anestesia regional, ya tenemos el apoyo de la ecografía para identificar exactamente dónde están los nervios y evitar hacer daño a los pacientes. Eso, el anestesiólogo ideal ya pasó pues al después. Ahora lo que necesitamos son los solteros para entender. Entonces, podemos concluir que la anestesia ha tenido impacto en todo el desarrollo de la medicina y obviamente la calidad de vida, como ustedes bien dijeron al inicio, ha mejorado gracias al manejo del anestésico y los proyectos de trabajo. El campo anestésico se ha ampliado a ya no solo calmar el dolor para una cirugía, sino a darle calidad de vida a los pacientes. Muy bien, ¿alguna duda, inquietud que tengan? Nada. ¿Perdón? En todos los tejidos, ¿no? En mayor o menor cantidad para todos los tejidos. Entonces hay una recirculación, una entrada y salida que la computadora ya calcula. Lo que se conoce ahora como anestesia local intravenosa, que será el sistema de la computadora. El segundo tema que tenemos para hoy día es lo que es la evaluación preanestesia. La evaluación preanestésica es un protocolo de estudio que permite evaluar el estado físico y el riesgo del paciente y establecer un plan anestésico de acuerdo con su análisis. Desmembremos esta regla. Protocolo de estudio. Cuando hablamos de protocolo de estudio, quiere decir que la evaluación preanestésica sigue una secuencia de pasos que no se pueden saltar o no se pueden. Permite evaluar el estado físico y el riesgo del paciente. Nos permite conocer a nuestro paciente, permite conocer cómo está su estado de salud, cómo están los diferentes sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, urinario, hepático, en fin, todo. ¿Por qué? Porque durante la anestesia, primero nuestros medicamentos van a interferir o van a actuar de una u otra manera sobre todos los sistemas. Sobre el sistema cardiovascular, vamos a introducir cambio de presión, podemos llevar arritmias. Sobre el sistema neurológico lo podemos dejar, podemos producir hipopsia, podemos producir edema intracraneal con la ventilación mecánica, en fin, todo el sistema de todo el cuerpo se va a ver afectado por la anestesia o los coadyuvantes, que son la ventilación mecánica, el uso relajante. Tenemos que conocer el metabolismo de nuestros pacientes. ¿Ya? Y vamos a ver el riesgo que tiene nuestro paciente. ¿Hasta qué punto se puede llevar anestesia? No será darle, ponerle anestesia, no será darle una estocada final y hacer una especie de eutanasia involuntaria. Todo eso debemos saber antes de la anestesia.
Una vez que evaluamos a nuestro paciente, vamos a establecer un plan anestésico. Si yo tengo un paciente con hipertensión endocraneal, si tengo un paciente con anemia, le voy a hacer, el paciente con el que nos enfrentamos todos los días en el hospital, un paciente que tiene cáncer de colon, que viene con 8 de hemoglobina, está haciendo sangre por las heces, de forma crónica, viene con 8 de hemoglobina, y le voy a hacer una hemicolectomía, le voy a sacar la mitad del colon. Yo sé que en esa cirugía me sangra aproximadamente 1,5 litros. Imagínense si yo a este paciente lo someto a la cirugía con 8 de hemoglobina. A los 200 centímetros de sangrado, el paciente se muere. Entonces, ya sé que para mi plan anestésico tengo que optimizar la hemoglobina antes de ingresar. No le puedo dar anestesia, no puedo ingresar anestesia si es que antes no lo han transformado. ¿Qué pasa si mi paciente es un paciente que convulsiona? Tengo que escoger un anestésico que no sea irritante del sistema nervioso central. Posiblemente no use un halogenado, un inhalatorio, posiblemente use un propofol en infusión. Un paciente con insuficiencia cardíaca, o un paciente que sufre de fibrilación auricular, no le puedo dar un isoflurane, tendría que llevarlo con una sevoflurane, que es menos efectuoso. Entonces, de acuerdo a la situación de mi paciente, me voy planteando un plan anestésico. El plan anestésico no solo es darle el anestésico más adecuado para su estado, es corregir todas las situaciones que me podrían complicar la cirugía, que podrían complicar el despertar, la recuperación de la paciente. De acuerdo a toda esta evaluación, le voy a plantear un tipo de anestesia. Entonces, ¿sabes qué? Tu cirugía te la tengo que hacer con anestesia regional. Te voy a poner una anestesia epidural. Pero doctor, yo no quiero estar despierto durante la cirugía, quiero que me duerma. Yo tengo terror, yo veo sangre y me desmayo. Entonces, por favor, duerme, quiero que me duerma. Bueno, si no tengo mayor inconveniente, me da lo mismo, o el riesgo es mínimo, cambiar una cosa, respeto la voluntad del paciente. Pero si no es factible respetar la voluntad del paciente, se hace el plan anestésico que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el protocolo de estudio que nosotros seguimos? Vamos a hacer primero pruebas de laboratorio. Vamos a hacer biometría hemática. Vamos a ver cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos, para ver si, de acuerdo al tipo de cirugía, qué tanto puedo permitirle sangrar a mi paciente, qué tanta, si el número de plaquetas me va a permitir una buena coagulación o no, si tengo que reponer sangre, tengo que reponer plaquetas, todo eso. Si mi paciente está inmunodeprimido, un paciente, digamos, es un paciente con leucemia, un paciente que ha recibido quimioterapia recientemente y está inmunodeprimido, los leucocitos están bajos, lo someto a una cirugía. Entonces, todo eso lo evaluamos a través de la biometría. Vamos a solicitarle una química sanguínea. ¿Cómo está funcionando el riñón? ¿Cómo está funcionando el hígado? ¿Me interesa saber el funcionamiento? Claro que sí, porque los medicamentos que le voy a administrar van a repercutir sobre la función
función hepática sobre la función renal, que es donde se van a metabolizar y o eliminar la mayoría de medicamentos que yo utilizo. Entonces tengo que saber cómo está. Yo voy a utilizar lidocaína. ¿Dónde se metabolizan los anestésicos locales? Hígado. ¿Y si tengo una insuficiencia hepática? Voy a tener mayor tipo de presión. De repente, pues, en vez de administrar 20 centímetros de lidocaína, tengo que administrar 10 porque puede haber una sobredosis y me va a tener complicaciones. Para eso me sirve conocer cómo están funcionando los diferentes órganos de acuerdo a la también las pruebas de coagulación, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de proteína, tiempo parcial de proteína activada, INR, todo eso me sirve para ver si no va a haber un sangrado excesivo que me complique también la cirugía. Aparte de las pruebas de laboratorio, que son estas las mandatorias, ¿podemos ampliarlo? Obvio, de acuerdo a la necesidad del paciente. Si tengo un paciente con alteración de la función tiroidea o sospecho durante el examen o el físico que encuentro un paciente que tiene exoptálamos, lo veo muy nervioso, supongo que tiene un hipertiroidismo, obviamente le mandaré a pedir exámenes para tiroides para poder contrarrestar la taquicardia, la ansiedad y la estimulación que puede haber en el corazón. Entonces, todo eso lo evaluamos a través de las pruebas de evaluación. ¿Nos interesa saber cómo hacer tórax? Claro que sí. Vamos a someterlo a ventilación mecánica. Si tengo un paciente con fibrosis no diagnosticada, quiero saber si tiene una capacidad de expansión para lograr la ventilación mecánica. Quiero saber si tiene un foco neumónico. Quiero saber si su volumen vital o el volumen circulatorio que le voy a programar al ventilador está bien. Y obviamente el electrocardiograma. El electrocardiograma nos da cómo está funcionando el corazón, si tiene bloqueos, si tiene crecimientos de cavidades, obviamente si tiene arritmias y lo que más nos interesa, si tiene cuadros de isquemia. Si mi paciente es un paciente con enfermedad coronaria, coronario y yo le bajo la presión arterial, me excedo en anestesia o no tengo el cuidado de dar un buen prevenir la hipotensión que no da los anestesias, esa caída de presión arterial puede desencadenar. Entonces es importante saber en qué condiciones se debe. ¿Cuál es la importancia de la evaluación preanestesica? Primero, obviamente, el beneficio para el paciente. Podrá permitir disminuir la morbilidad y mortalidad pélvica. Beneficios para el centro hospitalario. Si yo sé que mi paciente va a requerir sangre y antes de la cirugía le digo, vaya un bajo de sangre, ya tenga compatibilidad, necesito 2 unidades de sangre compatibilizadas, pues el gasto solamente va a ser la compatibilidad en tener prevista la sangre. Pero si yo no preveo la compatibilidad y a mitad de cirugía me voy con la sorpresa de que necesito sangre, el paciente se está chocando con la sangre, ¿qué va a suceder? Voy a
voy a requerir poligelina, voy a requerir utilizar un vasopresor, voy a requerir usar un sistema, una bomba de infusión, voy a necesitar el sistema para la bomba de infusión, entonces el gasto se incrementa. Entonces, ¿por qué? Porque no hice la previsión de solicitar la sangre en el momento adecuado. Nosotros por poner un ejemplo, puede ser que yo vaya a hacer una cirugía grande, una hepatectomía, y no preveí colocar un catéter venoso central. A mitad de cirugía requiero un catéter venoso central. Obviamente voy a movilizar personal, voy a movilizar un montón de cosas para colocar el catéter venoso central durante la semana. Incremento de costo. Todo eso altera los costos. Y obviamente el saber cómo está nuestro paciente es un documento médico legal contenido en la norma técnica de los servicios de anestesiología 030 MINSA director general de todas las personas. Ejemplos de esto. Hay una paciente que ha denunciado, una paciente de 72 años que ha denunciado al Hospital del Seguro Social, al Hospital de Carlos Alberto Seguí. Era una paciente con un tumor cerebral, un meningioma. Es un meningioma y es un tumor benigno, y se le planteó la cirugía del meningioma. Una cirugía obviamente riesgosa por tratarse del cerebro, pero en realidad es un cuadro benigno, laborioso pero benigno. El problema de esta paciente es que aparte del problema del meningioma, tenía un problema cardíaco. Tenía una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué características tiene un paciente con fibrilación auricular? ¿Qué complicación puede tener? Hace forma de émbolos que disparan y hace su fibrilación, su trombosis. Eso pasó con esta paciente. Cuando le hicieron la evaluación preanestésica, le hicieron la evaluación, le hicieron firmar la autorización para el riesgo y le explicaron que le iban a poner una anestesia general, que le iban a colocar un catéter venoso central y que le iban a realizar la cirugía y que después de la cirugía la paciente iba a ir a UCI. Hasta ahí, normal. Lo que no le dijeron a la paciente es que por la fibrilación auricular la paciente podía embolizar y podía hacer una ACV. Fue lo que pasó. La paciente salió de la cirugía fue un éxito, pero cuando quisieron despertarla, la paciente nunca despertó. No despertó por el ACV. Pero si la cirugía ha sido un éxito, tomografía, cuadro de isquemia, de poli. Entonces, la familia dijo: oye, ustedes a mí, en ningún momento, cuando lo evaluaron a mi familiar, cuando me hicieron el riesgo, en ningún momento ustedes me dijeron que había una fibrilación, en ningún momento me dijeron que podía ser un accidente cerebrovascular. Entonces, ustedes son responsables. ¿Tiene razón? Tiene razón porque no le informaron. ¿Iba a suceder con información, con consentimiento o sin consentimiento? Sí, iba a suceder lo mismo. El problema es que no se le informó a la familia. El problema es que la familia, cuando revisaron, cuando el juez pidió el consentimiento informado, decía, pues, les dije, paciente que puede ir a UCI, paciente que se le va a colocar un catéter venoso central, paciente que puede convulsionar. Pero en ningún momento me dice que podría sufrir un accidente cerebrovascular.
situación de emergencia no puede realizar un internista, no puede realizar el emergencia. El riesgo anestésico o preoperatorio solo lo realiza anestesia. ¿Dónde se realiza? Lo usual es hacerlo en el consultorio externo de la evaluación de anestesia. Pero si la situación lo amerita, se puede realizar en emergencia, se puede realizar en UCI, se puede realizar en hospitalización, donde sea. Donde sea que se requiera, ahí se realiza de acuerdo a las exigencias del paciente. ¿Y cuándo se realiza? También depende de la premura de la cirugía. Si es una emergencia, inmediatamente antes. Pero si tengo un paciente programado, que mi cirugía se va a realizar de forma tranquila, cuando todo esté completo, lo ideal es que se haga por lo menos una semana antes. ¿Por qué? Porque durante mi evaluación yo puedo requerir pues, una evaluación por endocrinología. Quiero que le hagan una tolerancia a la glucosa, quiero que le hagan unas pruebas de un riesgo neurológico. Entonces, todo eso no me va a hacer de un día a otro. Entonces, lo ideal es que se haga por lo menos con una semana de actividad. Lo ideal, 15 días, en una cirugía programada. Cuando la cirugía es de emergencia, se hace al momento que se hace. Entonces, este es el protocolo, la anamnesis, el interrogatorio del paciente, donde le vamos a preguntar antecedentes quirúrgicos, antecedentes oncológicos, antecedentes familiares, ¿no? ¿Por qué nos interesan los antecedentes? Vamos a suponer que mi paciente viene y nos dice, ¿sabe qué pasa, doctora? A mi papá o a mi hermano lo operaron hace varios años. Lo operaron hace varios años y de pronto nadie sabe por qué. Dicen que se murió ahí en la mesa de operación. ¿Qué pasó? ¿Sangró? No me supieron decir. No le supieron decir. No dice que hizo fiebre. ¿Será importante ese antecedente? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí es importante. Porque puede ser que sea un cuadro de hipertermia maligna. Y el cuadro de hipertermia maligna tiene un comportamiento familiar. Sobre todo pacientes de hipertermia maligna, cuando ustedes asocian un agente halogenado más un relajante muscular despolarizante, hacen un cuadro de catabolismo brutal. Hacen temperaturas de 41-42 grados. ¿Ya? Entonces, el paciente empieza a hacer lisis de todas las proteínas, de todas las células sanguíneas y el paciente fallece en la ocasión. Prácticamente, en el Perú no hay tratamiento. Tratamiento de cardiopatia que en el Perú no existe. Gracias a Dios, nuestra raza no es muy rara. Yo en 25 años de gestación solo he visto un caso. El paciente hierve. Entonces los antecedentes nos interesan. La exploración física. Y cuando hablamos de exploración física vamos a examinar todo el cuerpo porque tenemos que evidenciar cualquier déficit que encontremos para documentar esto. No vaya a ser que después nos digan, oye, eso mi paciente no lo tenía. Miren, cosas tan ridículas como exfoliaciones. Teníamos una paciente en el hospital que se le sometió a una mastectomía, retirar la mama por cáncer, y se quejó al día siguiente, porque no dio reclamaciones, después de denunciar, porque en la zona de las escápulas tenía arañones. Y tenía arañones en
paciente había ingresado con esas escoriaciones y se demostró que eran producto de sarna, de escabiosis. La paciente dice, señor, que tiene sarna, imagina. ¿No? Entonces, eso debió diagnosticarse antes. Pero quien le hizo la evaluación preanestésica las vio las escoriaciones, pero eso no me importa. Cosas tan sencillas, tan banales como una escoriación, hay que descubrirlo. Y si vamos a la exploración física, nos interesa sobre todo algunas cosas que son de importancia anestésica. Por ejemplo, la evaluación de la faringe. ¿Qué tan difícil va a ser intubar a nuestro paciente? ¿Lo podremos intubar o no lo podremos intubar? Esto que ustedes ven acá es el test de Malampati. Esta parte es el test de Malampati. Nosotros le pedimos al paciente que abra la boca y que nos diga A. Cuando dice A, nosotros evaluamos el fondo de la boca y vemos estas cuatro situaciones. Esto que ustedes ven acá es una clase 1. Fíjense que estamos viendo toda la faringe y estamos viendo la úvula. Es un Malampati 1. Cuando la úvula la vemos en forma parcial, como en este caso, llamamos un Malampati 2. Estas dos, Malampati 1 y Malampati 2, nos dicen que las posibilidades de intubación son fáciles. No voy a tener problemas para intubar a la paciente. En cambio, este Malampati 3, donde ya casi no veo úvula, veo apenas los pilares de Malampati 3, y acá donde no vemos nada, no vemos paladar blanco, solo vemos paladar rudo, estas son las posibilidades de intubación. ¿Para qué nos sirve? Cuando yo voy a intubar al paciente, yo lo voy a sedar, voy a dejarlo inconsciente y le voy a colocar un relajante muscular. Quiere decir que mi paciente durante por lo menos unos 2 minutos no va a respirar. No va a respirar. Va a ser de hipoxia y me puede llevar a una parada cardíaca. Entonces, si yo me encuentro un Malampati 3, Malampati 4, tengo que prever dispositivos para realizar intubación de vía difícil, de repente un video de microscopio, de repente colocar una guía que aumente la curvatura del cuerpo traqueal, en fin, o sea, debo prever intubación. Si me demoro mucho en la intubación, entonces no es tan sencilla la cosa. Y esto que ustedes ven acá se traduce en esto, que es una imagen de lo que es la laringe. Esta es la clasificación de forma mecánica. Esta imagen se traduce en esto. Ver, esta es la glotis, la epiglotis, y estas cositas que ven acá a los costados son las cuerdas vocales. Obviamente la intubación en esto es una cosa fácil, en estas dos, y acá donde no veo absolutamente nada, las posibilidades de intubación van a ser muy difíciles. Entonces, ¿cómo entro y tubo endotraqueal acá cuando el orificio no está atrás, no está para allá, está para allá? ¿Cómo lo veo? Bravo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la evaluación ya hemos visto la calificación de riesgos, el plan anestésico, las recomendaciones, todo esto tiene con la firma del consentimiento informal.
esto, los antecedentes, la importancia de los antecedentes, el uso de medicamentos es muy importante. Podemos tener medicamentos que interfieran con nuestros anestésicos, por ejemplo, el uso de ondansetron. ¿Saben para qué sirve el ondansetron? Muy bien, si mi paciente es usuario de ondansetron y yo utilizo tramadol para calmar el dolor, se van a antagonizar. Entonces, efectos como ese bien, este es el resumen de los exámenes que tenemos y algunos riesgos que podríamos solicitar, el riesgo cardiovascular, el riesgo pulmonar y otras evaluaciones que se consideran necesarias como la evaluación de neurología, neurológica, renal, ¿no? Todo lo que sea necesario. Todo lo que hemos hablado concluye en este cuadrito que eso sirve para su examen. La clasificación del riesgo ASA o clasificación del riesgo de la Sociedad Americana de Anestesiología. La Sociedad Americana de Anestesiología, de acuerdo a los hallazgos que tenemos en nuestros pacientes, ha clasificado el riesgo en 6 estadios. El ASA 1 es el paciente sano que no tiene comorbilidades y que viene a la cirugía solo por el motivo de su cirugía. Por ejemplo, un paciente sano, sin antecedentes, sin enfermedades y que solo viene con una colesis por vesícula, por una apendicitis no comunicada. ¿Ya? Ese es un paciente con una hernia, ese es un paciente ASA 1, solo tiene el motivo de la cirugía, nada más. ASA 2 es el paciente que tiene una enfermedad crónica concomitante, pero compensada. Por ejemplo, un paciente que viene con apendicitis aguda, no complicada, pero le dice: yo sufro de diabetes. Yo sufro de diabetes, pero tomo mi tratamiento. Veamos su glicemia y me sale 90. Está compensado. Una enfermedad crónica compensada. Paciente, yo soy hipertenso, pero tomo mi tratamiento. Mi presión 130, 75. Compensado. ASA 2. ASA 3 es enfermedad crónica descompensada, pero con limitaciones funcionales casi inexistentes. El paciente hipertenso descompensado, pero está lúcido, está caminando, solamente le hacen el examen de laboratorio y 300 puntos. El paciente que viene con 160, 100 metros. Esa es una sangre. Pero él hace su vida normal, camina, se moviliza, razona, todo. El ASA 4 es el que ya tiene compromiso en su capacidad funcional, ya está limitado. ¿Verdad? Un paciente que viene chocado, no se ve, pues, todavía sin compromiso le pide un paciente séptico, pero no ha hecho séptico. Y el paciente 5 es el paciente que con cirugía o sin cirugía esperamos que fallezca dentro de las próximas 24 horas. Ese es el paciente moribundo. Ese es el ASA 5. Y el ASA 6 es el paciente en muerte cerebral. Solamente lo mantenemos vivo con fines de donación de órganos. Entonces, resumiendo, paciente sano, solo por motivo de la cirugía, paciente con enfermedad sistémica controlada
paciente con enfermedad sistémica no controlada, paciente con compromiso de la capacidad funcional, paciente moribundo, paciente muerte por resistencia. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos queda? 20 minutos. Ok. Esto sí entra a su examen. Obviamente, las posibilidades de mortalidad van incrementándose conforme va aumentando el riesgo básico. De 0.3 en el ASA 1 hasta 9.4 a 57.8 en el ASA 5. Muy bien, juguemos un poquito. A ver, ¿qué características? Vamos a ver. Paciente varón de 32 años, portador de hernia hiatal, asociada a reflujo gastroesofágico. Será sometida a fundoplicatura. Video endoscopia. Tiene la fundoplicatura. Vamos a envolver la parte del esófago para evitar el reflujo. Antecedente de operado de apendicectomía hace 6 meses sin complicaciones, usuario de fluoxetina desde hace 3 años por cuadro depresivo. Exámenes de laboratorio dentro de parámetros normales y tiene un riesgo biológico 1 sobre 4. ¿Qué hace le pondría, profesor? ¿Ah? 1. ¿Por qué? ¿Le escucho? En el ASA, la persona mejor no se considera el uso de antidepresivos fármacos, sería más para la parte de por esa cosa de no una medicación. Si es que tiene, está viviendo, primero es joven, no le menciona ninguna comorbilidad y viene específicamente por la cirugía, no tiene nada más. Nada más es ASA 1. ¿Qué opinas? ¿Sí? Yo creo que podría ser una ASA 2 ¿Cuál es la pregunta? ASA 2. A ver, 1-1. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué podría ser un ASA 2? Un ASA 2. ¿Por qué? Porque puede ser porque el paciente presenta es portador de una hernia. Hernia hiatal. Y aparte de ello, solo viene por... Aparte de ello no tiene otra complicación. Ok. Tenemos el antecedente de la apendicectomía, ya fue operado, ya está curado, se acabó, ya no nos puede correr. Tiene 2 cositas. Hernia hiatal asociada al reflujo gastroesofágico. Eso quiere decir que ya tiene lesión laríngea. Tiene una lesión laríngea, hace una vía aérea irritable. Tiene un cuadro depresivo. Si bien el cuadro depresivo es más psiquiátrico, no es físico, pero también nos puede traer algunas complicaciones, como puede agravarse en el postoperatorio por efecto de la anestesia. Mayor riesgo que puede ir a una depresión mayor riesgo de suicidios o simplemente depresión mayor. Entonces, este es un ASA 2. Los extremos de la edad depende de la institución.
años también se considera azaroso. Hay instituciones que consideran 70 años, o sea, depende mucho de la institución. Generalmente mayores de 65 se les considera azaroso. Los menores de un año, los de 2 años, también se les considera azaroso. Solo por ser extremos de la vida, por más sanos, por ser extremos de la vida, ya se les considera sanos. Paciente mujer de 80 años, portadora de abdomen agudo. Al descartarse apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada, antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva en tratamiento. Clase funcional NICA 4. Al examen, soporosa, desorientada en tiempo y espacio, signos de deshidratación marcada, murmullo desatural y disminuida en fases, crépitos en ambos campos pulmonares, ruidos cardíacos, taquicárdicos, hipofonéticos, irregulares, involucración auricular 2 cruces, edemas periféricos 3 cruces. Presión arterial 82/55, frecuencia cardíaca 111, respiratoria 36, saturación 82 con una PO2 de 40. Maestro. ¿Qué podemos poner? Más ¿Cuánto? ¿Por qué? por la cantidad de complicaciones que ya nos estamos dando y los signos vitales de la presión arterial está muy baja. Creo que podría ser. ¿Qué dices? Cuatro. Al fondo, mi compañera, la de la tablet, la de negro. ¿Qué opinas? Hasta 4. ¿Por qué no es 5? ¿Por qué no es 5? Está moribundo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tomarlo? A las 5 es cuando voy. 6 es el martes de verano. A las 5 todavía no me la maten. Todavía signos de shock. Signos de shock, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca. Podría ser un asesino. ¿Votamos? Asesino pasa 4. 4. 4. Estamos entre 4 y 5. Yo me iría por el 4 por una simple razón. Está chocada, pero todavía no le hemos puesto vasopresores. Entonces no sabemos si responden los vasopresores o no. Si le ponemos vasopresores y no responde la presión arterial, no hay nada que hacer. O sea, todavía no hemos agotado ese último recurso. ¿Ya? Pero está bien, ustedes que entre 4 y 5. O sea, hasta lo único ganazo es el 5. Paciente de sexo femenino, 26 años, ingresa a realizarse una cesárea por displasia ósea, pelvis estrecha. Niega antecedentes hematológicos de importancia, niega cirugías previas, exámenes auxiliares de terapia corporal, riesgo 1 sobre ASA 2. ¿Qué dicen? ¿Por qué ASA 1? No tiene nada. ¿Por qué ASA 2, profesor? Por el embarazo. Simplemente por estar embarazada la mujer pasa a ser ASA 2. Ustedes dirán, pero eso es feminismo, eso es machismo.
El problema es que el embarazo nos incrementa el riesgo por el manejo de la vía aérea. Si yo la quiero ayudar a la paciente, luego desde el abdomen no me va a permitir manejar la vía aérea. El incremento del embarazo normalmente se subir de peso. Ya me está aumentando el volumen del cuello y me va a dificultar la intubación. El embarazo va a disminuir el tránsito intestinal, va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Entonces todo eso, por más que tenga 8 horas de ayuno, me puede llevar a una regurgitación, a un reflujo del contenido gástrico. Entonces todo eso me incrementa el riesgo. O sea, solo por ser embarazada, el riesgo es 2. ¿Listo? Muy bien. Paciente varón de 17 años, portador de apertura de coles izquierda, se le realiza reducción incruenta bajo anestesia general. Niega antecedentes patológicos, niega antecedentes quirúrgicos, exámenes sociales más riesgo 1/4. Profesor. 1. Hasta 1. ¿Por qué? Porque solo ha venido por la fractura y se le va a realizar la reducción incruenta. ¿Alguien discrepa con su compañero? Pasa 1. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Es la fractura de colis? ¿Cuál es la fractura de colis? La fractura de colis es la fractura del radio, la fractura del tallo verde. Es una fractura cuando empieza a agarrar una rama fresca, un árbol, la dobla, siente el rugido y regresa a su lugar. Muy bien. Preguntas, dudas, murmuraciones. Fracturas sin shock. Es que tienes fracturas y tienes fracturas. Si tú tienes una fractura de coles, que es una fractura del tallo verde acá, es diferente que tú tengas una fractura de fémur. ¿Cuál vas a tratar? La de fémur. ¿Cuánto de sangre creen ustedes que pueden tener entre los músculos de una fractura de fémur? ¿Cuánto? No, aparte de lo que se aprende. ¿Cuánto de sangre crees tú que puedes tener en una fractura de fémur? Ahí los tejidos. Hasta 2. Entonces, es una fractura en la que has perdido volumen, has perdido sangre, pero no está chocando. Entonces, siempre las opciones. En la fractura de coles no pierdes nada. Depende de tu caso. Si tú tienes una fractura de fémur, pierdes 2 litros, pero eres una persona joven que tiene una presión arterial compensada, presión arterial normal, con lo que has ingerido de líquidos, has compensado, ¿qué haces? Lo diferente, así tú tienes un paciente chocado. Gente que tiene un accidente con su fractura y ya está chocado. Hay que hacer más estrés. Depende de todo el contexto. No es para que tú evalúes y digas, el libro dice esto. Depende de las condiciones en las que llega el paciente. Ok. La conclusión de todo lo que hemos dicho es la carta de consentimiento informado, acá está detallado todo lo que vamos a hacer y acá firma el médico que ha hecho la evaluación, firma el paciente y firma un testigo. Una vez que el paciente ha firmado, ¿puede revocar su consentimiento para la anestesia? Sí. Dice, oye, ¿sabes qué? Me desanimé, no quiero que me hagan anestesia, no quiero que me hagas el procedimiento y firmo la revocación. Está en todo su derecho. Esa es la bibliografía, pueden tomar nota. Ahí está todo lo que hemos hablado el día.
Gracias.